Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, la segunda tertulia de este año 2023. Vamos rápidos, pero no tan rápidos. Bienvenidos, por tanto, a nuestra tertulia, en la cual vamos a conversar de los reyes. Esta noche, supuestamente, tienen que dejar el cajón con la hierbita, y los zapatos limpios y la lista porque es la competencia de Santa Claus. Pero ojalá fuera competencia de verdad, competencia de virtudes, competencia de amor, competencia de servicio a los demás. Que eso fue lo que hizo el Nicolás en Santa Claus. Los Reyes Magos, pues también lo hicieron, a su manera, pero lo hicieron. Pero bueno, miren, vamos a dejarnos de vainas y de cosas y vamos a empezar nuestra tertulia con la escucha de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que se va a leer en todas las iglesias católicas del mundo, en la mayoría de las iglesias ortodoxas y en la mayoría de las iglesias de la Reforma. Golpe a golpe, verso a verso. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833 Somos Nueva York. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Empezamos entonces escuchando la palabra de Dios que desde el Antiguo Testamento nos invita a la esperanza y a la alegría. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado la luz, tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta tus ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro.
y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado de fragmentos del Salmo 71 y la salmodia dice: se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha ido y ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versos siguientes, versos del 1 al 12. Del Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Judá, en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a ustedes a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esto es palabra del Señor. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. ¡Hey, tú, chico! Ven un segundo. Dime, cuando acabe la pandemia del coronavirus, ¿esperas volver a la normalidad? ¿Normalidad? ¿Qué? ¿Volver a lo de antes? Yo prefiero un mundo sin drogas. Mejor dicho, sin narcotráfico, ¿no? Que las drogas estén legalizadas y que los estados cumplan un rol ahí de estar controlando. Y que los bancos y los paraísos fiscales que lavan dinero del narcotráfico se queden sin ese gran negocio criminal, ¿eh? Cuando pase todo esto,
construyamos un planeta comunitario, un mundo donde quepan muchos mundos. Estamos celebrando la Epifanía del Señor. Legalmente, pues la Epifanía, la manifestación de Dios, es el 6 de enero y fue la primera fiesta que se celebró en la Iglesia en honor de la Natividad del Señor. Es verdad que viene a parecer tarde la fiesta, porque en un primer momento no había interés en celebrar la fiesta del nacimiento, la fiesta de las manifestaciones de Dios, en ese sentido, sino que lo que impactó, el primer elemento de predicación de la comunidad cristiana fue la muerte y resurrección de Jesús. Después ya cuando las aguas se fueron calmando, la situación se fue tranquilizando, empezaron ya a ver cómo se manifiesta, cómo se ha manifestado Dios. Y eso pues nos sirve también a nosotros, cómo se nos manifiesta Dios en cada día, en el acontecer de cada día. No hace falta estar metidos en la iglesia, no hace falta estar metidos en las procesiones, no hace falta estar metidos en las instituciones religiosas, hace falta tener la alegría de la vida, tener la alegría de saber buscar a Dios y de manifestarle a Dios. Manifestarle en la figura de ¿quién? De un carpintero reconvertido en predicador, que como diríamos en nuestro lenguaje, le cantó las 40 a quien estaba equivocado, y para que no es que estuvieran equivocados, sino que empeñaban en que ellos tenían la verdad, porque agarraron la sartén por el mango y en Israel era lo que se decía a ellos y punto. No importaba la corrupción, no importaba nada, importaba el poder, el dinero. Por eso es interesante que las ofrendas que le hacen los reyes al niño Jesús son oro, incienso y mirra. Oro es el sentido de riqueza, ese sentido, como diciendo, son las 3 tentaciones que vas a tener en esta vida. El oro, pues eso, la tentación de la riqueza. Yo soy más poderoso que nadie, yo soy el más poderoso, que puedo avasallar a quien sea, que puedo dominar lo que sea, que voy detrás del dinero, detrás del oro, detrás la riqueza es lo que importa. Esa es la tentación primera. La tentación segunda, incienso. Voy a creerme que soy Dios, por el hecho de que conozco la palabra de Dios, por el hecho de que pertenezco a tal asociación o cual asociación, por el hecho de que yo mismo me he creado y me he creído, entonces a mí me tienen que dar el honor de Dios. Sin embargo, para eso se sirve la mirra. La mirra es una resina que se utilizaba para preservar los muertos cuando se hacían las autopsias y se hacían después las momificaciones. Para que el cadáver durara por siglos se untaba de mirra. Entonces muchas veces eso es lo que hacemos, usar la mirra para mantener el cuerpo muerto, para que pueda preservarse, durar por años y por siglos, porque nos encanta la muerte, somos cantores de muerte en vez de cantores de vida y alabadores de Dios. Por eso los 3 santos reyes se manifiestan a toda la humanidad, son los primeros portavoces. Primero, el carácter universal de la llamada de Dios. Dios nos llama a todos. Dios nos está invitando cada día a seguirle. Nos está invitando, no nos está obligando. Segundo, vamos a seguir a Dios, vamos a estar tentados por las 3 grandes tentaciones del ser, del tener y del poder. La tentación del ser a través de la riqueza, el oro que encandila a cualquiera, pero al fin y al cabo es un pedazo de metal como otro cualquiera. Que hemos llegado a la convención de que con eso se puede negociar, muy bien, se negocie. Pero igual que se negocia con oro, en épocas anteriores se ha negociado con otras piedras, con productos, con el trueque y demás. Pero es eso, vamos detrás de las riquezas muchas veces. Vamos detrás de ensalzarlos por encima de lo que sea. El incienso, creernos como dioses. Serán como dioses, le dijo la serpiente a Adán y a Eva en el paraíso. Esa muchas veces es la tentación grande que no queremos reconocer. Pero creernos el que manda en la casa soy yo, el que manda en la empresa más sabio soy yo, el que más gana soy yo, después nadie y a continuación los demás. Es eso, el endiosarnos. Y entonces, sin olvidarnos que queremos mantener, aunque sea la mentira, aunque sea la podredumbre, con la mirra, continuamente en la vida. Por eso, en la fiesta de la Epifanía, la fiesta de la manifestación de Dios, nos invita primero al carácter universal. Dios nos llama a todos. Nos está llamando al rico, al pobre, al blanco, al negro, al azul, al colorado, al idioma que sea, nos está llamando. Y venimos a Él desde donde sea.
pero nos queda recordando que estamos con el reto de luchar contra el oro, contra el incienso, contra la mirra, luchar contra la riqueza que nos destruye como personas, luchar contra ese incienso que nos hace creernos superiores a los demás, total, para prolongar la podredumbre toda nuestra vida. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833 Somos Nueva York. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Esta época de fiestas que estamos celebrando y que estamos casi concluyendo ya, nos queda solamente la fiesta del bautismo del Señor, que será el próximo domingo, y reanudamos el tiempo ordinario, reanudamos el caminar de los días, el Ordo Dies. Estamos celebrando, por tanto, entre dos acontecimientos importantes en la vida de los cristianos. Uno es la conmemoración y actualización del nacimiento de Jesús en un pequeño pueblo de la Judea. Nadie sabe dónde está la Judea, pero hay que decir en Palestina, en Jerusalén, en Ramallah, en Nablus. Entonces sí, en esa zona se desarrolla todo el lío de Jesús de Nazaret. Esa es la Navidad. Ahora el otro es la celebración de la llamada fiesta de los Reyes Magos, la Epifanía o la manifestación de Dios. En esta última recordamos las ofrendas de dones y de respeto por parte de unos extraños individuos que, atraídos por una serie de signos, se acercaron ante la cuna de Jesús en Belén. Esto es la fiesta que llamamos de los tres santos reyes, también llamados magos. Los relatos del Evangelio en torno a estos individuos y a esta festividad, pues miren, son escasos y sobrios. Tan solo el Evangelio de San Mateo nos habla de estos personajes, al igual que los Evangelios apócrifos. Personajes de los cuales afirman que eran unos sabios de Oriente, quienes se presentaron en Jerusalén preguntando acerca del rey de los judíos, cuya estrella habían visto y deseaban ofrecerle su respeto y sus regalos. La sorpresa causada entre los habitantes de la ciudad capital fue grande al ver tal caravana y con tal finalidad, rendir homenaje al recién nacido rey de los judíos. De todos es conocido el interés, las intrigas y los recelos desarrollados por Herodes el Grande y sus secuaces. La presentación en el palacio, la búsqueda del niño y finalmente la vuelta a sus países de origen dan excusas a Herodes, una vez descubierto el engaño, a desatar una terrible matanza en Belén y en los alrededores, cosa por otro lado bastante frecuente en la intrigante vida del monarca idumeo. La forma sobria y escueta con que Mateo nos presenta la presencia de estos personajes nos va a plantear una serie de preguntas que a lo largo de la historia se han intentado resolver, acudiendo muchas veces, por no decir la mayoría, a la fantasía.
En primer lugar se plantea la idea del conocimiento, ¿cuántos eran? El relato de San Mateo no nos indica el número, pero el tipo de ofrendas que le hacen nos da oro, incienso y mirra, tres ofrendas. Ha llegado hasta la conclusión de que eran 3. Sus nombres, pues Melchor, Gaspar y Baltasar. Tales nombres aparecen por primera vez en documento escrito a principios del siglo VI, en una obra de autor anónimo llamada Excerpta Latina Barbari. Posteriormente, ya en la Edad Media, Beda el Venerable, una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo en Inglaterra y también una de las más destacadas de la incipiente Edad Media, en su obra Comentarios acerca del Evangelio de San Mateo, expresa la idea de que estos 3 personajes representaban a los 3 continentes conocidos hasta el momento. Llega incluso a la afirmación de que son descendientes de Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos del personaje bíblico Noé, el del diluvio. En las tradiciones de origen oriental, estos personajes reciben otros nombres. En el llamado Libro de Adán, evangelio apócrifo de origen etíope, los nombres son Or, rey de los persas, Basanaster, rey de Asaba, y finalmente Karsudán, rey del este. En las tradiciones sirias y armenias, el número de los reyes se sitúa en 12. En 12, pues, obviamente, por los 12 tribus de Israel. En lugar de procedencia, otro misterio. Podemos deducir en base al sobrio relato evangélico que procedían del oriente, y su origen de partida parece ser estaba en la península arábiga, lugar donde floreció una cultura de gran riqueza, tanto material como intelectual, y que apenas es conocida entre nosotros. Finalmente, la pregunta en torno a la naturaleza de esos personajes siempre ha llevado un poco a la confusión. La palabra mago no denota necesariamente rey, sino experto en cuestiones de astronomía y astrología, con lo que podemos deducir que estos personajes eran más bien expertos en cuestiones esotéricas y astrológicas que gobernantes. Pensemos que hasta muy entrado el Renacimiento, la astrología era considerada como una ciencia exacta y digna del mayor respeto. Bueno, hasta el punto de que el Papa tenía un astrólogo personal para orientarle cuando tenía que hacer los documentos, etc. En nuestro mundo hispano esta festividad ocupa un lugar especial. Desde los primeros momentos de la llegada de la fe cristiana al continente americano, se ha venido celebrando la fiesta de los 3 santos reyes. En memoria de aquellos presentes de oro, símbolo de la realeza, incienso, símbolo de la divinidad, y mirra, símbolo de la humanidad, se ha quedado entre nosotros ofrecer regalos en estas fechas. Es la fiesta de los niños, del recuerdo del buen comportamiento, de tantas cosas que nos hacen volver a ser niños. Y al fin y al cabo, la Navidad es la fiesta de un Dios hecho niño. No nos olvidemos de poner nuestra hierbita en la noche antes del 6 de enero. You never know. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz.
es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833. Somos Nueva York. Continuamos nuestra tertulia y vamos a conversar sobre los Reyes Magos. Los Reyes Magos son poca la información la que hemos recibido, tan solo en el Evangelio de San Mateo, pero en los Evangelios apócrifos y en otra literatura contemporánea sí se habla de ellos. Melchor, Gaspar y Baltasar son los nombres de los 3 Reyes Magos, que fueron a visitar a Jesús, al niño Jesús, y le llevaron regalos, oro, incienso y mirra. Bien, pero ¿y quiénes eran estos individuos? Como fuente escrita tenemos 2 muy importantes, el Evangelio de Mateo, del Nuevo Testamento, y los Evangelios apócrifos. Pero la más rica de todas las fuentes son las imágenes y los iconos y la iconografía de los Reyes Magos, que fue cambiada a lo largo de los siglos conforme fue cambiando la concepción de su historia y los diversos significados que la cristiandad y la tradición le fueron dando. San Mateo nos habla de los reyes en el capítulo 2, versos 1 al 2. Menciona el hecho de un modo somero. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Eso es todo lo que nos dice a la llegada al conocimiento de... Hay más material, pero de Mateo, de los reyes por parte de Mateo. Pero no escatiman descripciones son los evangelios apócrifos. Cabe mencionar que dichos textos no son textos prohibidos ni nada por el estilo. Si quieres conocer más de ellos, en vez de investigar en la biblioteca. Así, presentes en los textos bíblicos, los Reyes Magos, por su condición, ser personajes del lejano oriente y ser de la realeza, fueron muy populares en las primeras representaciones en relación a la natividad y a la infancia de Jesús, que por cierto, de esta última se sabe muy poco o nada en los textos que conforman los 4 evangelios que componen el Nuevo Testamento de la Biblia. Su fama también se la debemos a Santa Elena, madre del emperador romano de Oriente, Constantino, que gobernó en Roma del 272 al 337. Al dividirse Roma en 2 grandes imperios, Oriente y Occidente, Constantino plantó la capital del imperio en Bizancio,
actualmente en Turquía. Bizancio es la zona donde donde creció el Imperio Bizantino. Así comenzó el Imperio Bizantino, y una clave fundamental en su desarrollo fue la legalización del cristianismo y su reconocimiento como religión de Estado, de la cual, sin duda alguna, Santa Elena fue clave. Siendo la madre del emperador, ya convertida al cristiana, quedaba claro cuál era la religión dominante por aquellos días. Así, Santa Elena se dio a la tarea de difundir el cristianismo y realizó varias peregrinaciones a Jerusalén en busca de los objetos más emblemáticos para su nueva fe. Construyó la iglesia de la Natividad en Belén y la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y no solo eso, cuenta la leyenda que también descubrió la Santa Cruz y los restos de los Reyes Magos, depositados sus huesos en una sola urna, la cual custodiaban desde hacía varios años en la región. Elena se llevó dicha urna, así como la cruz, a Constantinopla, y de ahí los restos de los Reyes Magos pasaron en la época de las Cruzadas a Colonia, en Alemania, en el 1122. La historia de los Reyes Magos visitando al Niño Jesús la encontramos en textos de los llamados Evangelios apócrifos, que son los siguientes: el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio del Pseudo Mateo, el Evangelio árabe de la infancia y el Evangelio armenio de la infancia también, siendo estos dos últimos los más ricos en detalles. Así, los Evangelios apócrifos son los textos que más han aportado a la iconografía del arte cristiano, sobre todo para representar los pasajes de los cuales no se tiene mucha información escrita en los textos que conforman la Biblia, como por ejemplo la vida de la Virgen, la resurrección de Cristo y el rescate de Adán y Eva. Sí, porque según la tradición cristiana, sobre todo la ortodoxa, los primeros padres son rescatados del infierno, o los primeros que entran al paraíso cuando Cristo resucitó. Se hace tarde ya. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelo. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Está evitando ir al doctor porque no encuentra uno que hable su idioma? No espere más. Somos Community Care. Tiene un doctor para usted que habla su idioma y comparte su cultura. Somos es una red de 2.500 médicos primarios en la ciudad de Nueva York que han estado presentes en su comunidad en los peores momentos de la pandemia, haciendo pruebas de COVID, poniendo vacunas y dando comidas. Su doctor de Somos es su compañero de vida y estará con usted y con su familia en los peores momentos para celebrar los mejores logros. Encuentra a su doctor primario visitando somoscommunitycare.org o llamando al 833.somos Nueva York. De los evangelios apócrifos que han llegado hasta nosotros, hay algunos que hablan específico de los tres santos reyes, como es el protoevangelio de Santiago, el evangelio árabe de la infancia
en el Evangelio armenio de la infancia podemos conocer los nombres de los personajes, y aquí no solamente se le da el estatus de mago, sino que de rey. Así Melcón es el rey de Persia, Gaspar el rey de los indios y Baltasar el rey de los árabes. En fin, que hay mucho que leer, hay mucho que investigar, hay mucho más de lo que nos imaginamos, y no dejemos llevarnos solamente por el código da Vinci de los evangelios apócrifos y demás. Hay que leerlos porque están al acceso hoy en día en las bibliotecas y en internet. Cualquier cosa está fácil de encontrar. Bien, vamos a ver ahora una narración de los tres santos reyes. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que tenemos 2 seminarios. Ahora hay que estar en algo, hay que estar en Zoom, porque no podemos estar todos juntos, al menos virtualmente nos juntamos. Estamos en la fiesta de Reyes, hemos oído el relato del Evangelio, pero si un periodista lo contara en el día de hoy, quizás cambiaría o se acercaría más a la verdad. Lo hemos titulado Las 3 incógnitas. Cierto día, en la plaza pública de Petra, se agolpaban comerciantes árabes, mercaderes fenicios, soldados amonitas y un largo etcétera de hombres y mujeres que no se sabe de dónde venían y desconocido era el destino final. De repente, el bullicio y griterío se congeló. Acababa de entrar una comitiva formada por un escuadrón de mercenarios que custodiaban a un jeque árabe. No era común la visita de jeques a la misteriosa ciudad rosada. Lo desconcertante de esta visita era que en una semana se acogieron a la hospitalidad nabatea otros 2 jeques, algo nunca visto en las memorias recientes de los habitantes de la misteriosa ciudad rosada. Pero, pasada la sorpresa, cada cual iba a su aire, a sus negocios. Petra, la ciudad escondida en el desierto de la tierra de los amonitas, era el principal mercado de mirra e incienso en el Medio Oriente. Tanto uno como otro eran materias imprescindibles para la vida como para la muerte. Los jeques recién llegados fueron agasajados por el rey de Petra. Durante el cóctel se dieron a conocer. El vino proveniente de las alturas del Golán soltaba las lenguas más complicadas. Los 3 tenían bastante en común. Eran astrólogos, lectores de las estrellas del cielo y de las sombras de los astros. Y andaban detrás de una estrella que, según sus investigaciones, correspondía al pueblo judío. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo por uno de los jeques visitantes, cada pueblo tenía una estrella que lo representaba en el firmamento. Y el pueblo judío contaba con una. Dicha estrella había sufrido una serie de alteraciones en su caminar celeste que le llamó la atención. Decidieron cada cual por su parte ir al encuentro de dicho fenómeno. Según sus cálculos estaban cerca del final de su viaje de descubrimiento y veneración al rey de Israel. La pregunta que se hacían era ¿cómo lo reconocerían? ¿Y en qué idioma se iban a comunicar? Los 3 coincidieron en Petra, hablaban idiomas distintos. En el peor de los casos hablarían en la lengua del imperio, el latín. Contaban con escribas lo suficientemente expertos que les sacarían del apuro. La convivencia, regada con vinos del Golán y alegrada con hermosas bailarinas, les soltó las lenguas y les estrechó la amistad y facilitó el convivir. A la mañana siguiente, pasada la borrachera de la noche anterior, se pusieron en camino. Les quedaba al menos una semana antes de llegar a Jericó. Allí tendrían mayor información y esperaban mantener un encuentro con el rey de Israel. Según sus cálculos, un bebé de apenas 1 año era dicho el rey. En el camino utilizaron la vía imperial, la carretera construida por los romanos que conectaba Egipto con Siria y Siria con Roma. Al llegar a las inmediaciones de Filadelfia se dirigieron hacia el oeste, ya llegando a Jericó, la ciudad más antigua de la tierra, y donde se cultivaban los dátiles más sabrosos del mundo.
En Jericó lograron no solo descansar, sino también disfrutar de refrescantes y relajantes baños. Jericó contaba con fuentes y pozos capaces de repetir la inundación de Noé. Necesitaban llegar cuanto antes a Jerusalén. Ya llevaban demasiado tiempo fuera de sus reinos y no era aconsejable tan larga ausencia. La llegada a Jerusalén fue apoteósica. Gente llegada de todos los rincones de la tierra, partos, medos, elamitas, habitantes del Ponto, Atenas, Alejandría y un largo etcétera. Un gran regrete de gentes, empapados de olores, sabores y colores, idiomas todos los sabidos, todos unidos por la creencia en un solo Dios, el que es Yahvé. A la mañana siguiente debían solicitar una audiencia con Herodes, el todopoderoso y sanguinario rey idumeo, cuya fama de hombre cínico y cruel había traspasado las fronteras de Israel. Fue grande la confusión, el miedo y la duda y el deseo de que no fuera verdad lo que aquellos extranjeros andaban buscando y husmeando en los palacios de Jerusalén. El único rey que habían conocido y temido era Herodes el Grande. Hombre cínico y ambicioso, no tenía reparo alguno en pasar a cuchillo a todo aquel que se le pusiera delante. Con todos los temores recibieron a los extraños jeques suntuosamente vestidos, pero como buenos beduinos, parcos en el hablar, mirada aguda y penetrante, sobrios, profundos observadores de la naturaleza. Herodes, todo zalamero, trató de sacarle la mayor información posible, la cual fue dada escuetamente. Con los datos obtenidos, los escribas y expertos de la ley lograron encontrar el posible lugar donde habría de nacer el rey de Israel. Para sorpresa de muchos, el lugar era cercano al palacio de Herodes. En el este de Jerusalén había una pequeña aldea nacida en torno a la panadería reales, Beitlehen, la casa del pan. Era la aldea. Herodes, en cuanto dispuso del dato sobre el lugar, llamó a los extraños astrólogos y les indicó el sitio. Muy talamero les indicó el camino y les hizo una súplica: vuelvan después de adorar al rey de Israel para indicarle el camino y así él podría ir a verlo y adorarlo también. Se despidieron los jeques astrólogos. Se movieron rápido. Habían aprendido que Herodes no era de fiar. Afortunadamente para ellos había luna llena y pudieron reconocer el camino que les habría de llevar a la casa del pan, donde encontrarían al verdadero rey de Israel. Pepe el carpintero estaba barriendo el patio que había delante de la cueva donde todavía residían. Se asustó cuando unos soldados a los cuales nunca había visto entraron al patio delante de su cueva. María, al oír el ruido, agarró el bebé entre los brazos y salió fuera. También se asustó. Pero pronto se serenó cuando observó que aquellos tres jeques árabes con gran respeto se bajaban de sus camellos y hacían una profunda reverencia primero a su hijo y después a ella y a Pepe. En silencio ofrecieron 3 cofres. No se atrevieron a abrirlos delante de tanta gente, ya que además de aquellos 3 hombres extraños y su comitiva, los vecinos se habían acercado para ver qué pasaba en el pueblo, lugar donde nunca pasaba nada. Después de un largo silencio, aquellos 3 jeques se despidieron. No dijeron sus nombres, no mostraron sus sentimientos. Silenciosamente se encaminaron hacia Jericó para tomar el camino que corre paralelo al Mar Muerto por la costa oeste de dicho mar, llegando a Eilat, y de allí cruzaron a la península arábiga, donde desaparecieron. Nunca supimos ni de dónde ni cuántos eran. A mediados del siglo I, el escriba Mateo, en su obra sobre la Buena Nueva de Jesús de Nazaret, nos cuenta brevemente la historia que hemos expuesto. No dice sus nombres tampoco, tan solo nos indica como novedad los regalos que le hicieron al niño: oro, incienso y mirra. En el siglo VI, un anónimo historiador escribió un libro, Excerpta Latina Barbari. En dicha obra se llegaba a decir por primera vez el número de personas y los nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Posteriormente, Beda el Venerable, en su obra Comentarios acerca del Evangelio de Mateo, afirman que eran 3, y estos 3 son descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cat y Jafet. El misterio en torno a estos 3 personajes sigue vivo. Es que hay un niñito de dulce mirar. ¿Quién es el niñito que 3 reyes magos vienen a adorar? La
palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Los magos que llegaron a Belén, anunciando la llegada de... Como vemos a lo largo de la historia, siempre ha habido una gran devoción, un gran recuerdo a estos tres santos reyes. Queda el misterio si fueron 3, si fueron 30, si fueron 2, si fueron de dónde venían, pero la leyenda, y muchas veces las leyendas están basadas en realidades, la leyenda ha traspasado el espacio y el tiempo. En la Catedral de Colonia se conservan los restos, supuestamente los restos de ellos. Hay algún autor que dice que fue un invento de San Mateo, pero en fin, quitémosle a la inocencia y la ilusión a un niño para que veamos. Pero también, además de las familias, están los pueblos, las comunidades humanas que buscan, que sueñan, que luchan, que se van construyendo poco a poco. En torno a mitos, en torno a historias, se van congregando, van haciendo comunidad. A la hora de definir el concepto de pueblo, podemos acudir a infinidad de autores y de hechos. Pero cuando deseamos identificar a cualquiera de los pueblos hispanos que componen la amalgama de la sociedad norteamericana, debemos sin duda recurrir a dos elementos que las más de las veces son los aglutinantes primordiales. El primero, el concepto de religión, y el segundo, el concepto de fiesta. Entonces nos encontramos que el caso muy interesante del pueblo de Puerto Rico, que ofrece una serie de peculiaridades las cuales no están presentes en otros grupos hispanos. La identidad puertorriqueña se fue forjando a lo largo de casi 4 siglos, de manera que a la llegada de los Estados Unidos a la isla de Borinquen ya había una columna vertebral sólida, la cual, aun cuando se intentó quebrar para construir otra, no se logró. Por ejemplo, la primera imagen de la Santísima Virgen que llega por la isla de Puerto Rico, a la isla de Borinquen, es la Virgen de Belén. Una vocación pequeña, pero muy arraigada entre los marinos y los campesinos andaluces, que son los que empujan y manejan las cosas para que se dieran los viajes de Colón. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Como decíamos anteriormente, al ocurrir el cambio de gobierno en la isla de Puerto Rico,
trae muchas consecuencias, las cuales todavía estamos secuelas entre nosotros. Pero una de ellas va a ser la entrada de las diversas confesiones cristianas no católicas, las cuales tenían prohibido el proselitismo bajo el gobierno de Madrid. El campesino puertorriqueño, el jíbaro, va a realizar un proceso de introspección y va a manifestar su rechazo ante esta invasión con una serie de hechos, los cuales aún hoy en día perviven en el alma colectiva puertorriqueña. Por ejemplo, ante el intento de imponer la fiesta de Santa Claus como el dador de regalos en la época navideña, herencia luterana y calvinista, el puertorriqueño va a darle importancia a los 3 santos reyes, adaptándose incluso a su medio ambiente. Las representaciones en forma de santos de palo nos lo hacen ver, sobre todo montados en caballos que en vez de conocido camello van a ir en caballo. Eso es una de las cosas que pueden parecer anecdóticas, pero tiene su trasfondo religioso y político. En palabras de nuestro amigo y profesor, el doctor Ricardo Alegría, los 3 Reyes Magos tienen un culto muy popular en Puerto Rico. Su representación artística en estampas o estatuillas constituye uno de los elementos más constantes de los altares domésticos de nuestros campesinos, y la celebración de su fiesta se prolonga más allá de la octava y la octavilla, prácticamente hasta el día de la Candelaria. Incluso, fíjense, en el hablar popular se ha llegado a acuñar una palabra que hasta donde tenemos conocimiento es única de Puerto Rico. Es el verbo reyar, indicando con ella la celebración de los Reyes de Oriente, como nos indica el doctor Marcelino Canino. El folclore y la literatura puertorriqueñas están llenas de canciones y de devociones a los 3 santos reyes. En los gozos devocionales del pueblo puertorriqueño, en esa obra el doctor Canino recoge uno de ellos, en el cual se narra la historia de los reyes en versos octosílabos propios para el canto y la memoria. Don Virginio Dávila, otro gran intelectual puertorriqueño, tiene una elegía de reyes, aquella que comienza: ahora es igual que los otros, el que fue nuestro gran día, ay madre melancolía, que ya no somos nosotros. Recuerdo conversando en cierta ocasión con un viejo jíbaro en Ay Bonito, quien afirmaba que una de las identidades del puertorriqueño era ser católico y hablar español. La pervivencia de esta fiesta nos lo corrobora por los siglos de los siglos. Amén. Borinquen es fanática de los reyes y Santa Claus no tiene mucho que pintar allá. Bien, estamos concluyendo nuestra segunda tertulia del año 2023. A lo largo del año 2022 hemos tenido los encuentros semanales, hemos luchado, hemos repartido alegrías, hemos compartido penas, y eso es lo que pretendemos también ahora. ¿Hasta cuántas personas llegan? No lo sé, ni me preocupo. Lo que me preocupa es que el mensaje que les demos sea un mensaje de calidad, sea un mensaje de Dios, sea un mensaje de sencillez. Sobre todo pensando siempre uno tiene a alguien más querido que otro. Y para nosotros ese más querido son los hermanos privados de libertad. Que sepan que por ellos hemos luchado el 2022 y vamos a luchar el 2023. Para que tengan ese granito de arena, ese poquito de salud mental y de oración, que aunque no les nombremos, que sepan que están con nosotros y nosotros con ellos. A todos los demás, gracias. Gracias por su apoyo, gracias por su oración,
gracias por sus donativos, gracias por estar allí, por ser razón de nuestra existencia. Sin ustedes no hubiéramos podido, no tendría sentido el gastar el dinero, el tiempo, las energías. Ustedes son los que nos animan y los que nos hacen luchar. Pídenles y les pedimos entonces una oración para darle gracias a Dios que nos ha hecho llegar hasta donde estamos llegando. Y para todos, esta noche o mañana por la noche, dejen los zapatos limpios, brillantes, con un poquito de leche, con unas galletitas, unos bizcochitos, para que cuando los Reyes pasen, de una vez no, si van a pasar o no, pero si no lo ponemos no lo sabemos. Que nunca perdamos el corazón de niños, que siempre seamos el niño que llevamos dentro. Que Dios les bendiga, recen por nosotros y hasta la próxima semana, si Dios permite. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Cuando los Reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los Reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.